Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar con nosotros en la presentación del libro de María Jesús Mena, Relatos monocromáticos. Tenemos con nosotros la suerte de que nos acompañe Javier Morales, que es escritor, periodista y profesor de escritura creativa, además de amigo de María Jesús. Ha publicado el relato autobiográfico El día que dejé de comer animales, las novelas Trabajar cansa, pequeñas biografías por encargo y los libros de relato Ocho cuentos y medio, Lisboa y la despedida. Acaba de publicar un nuevo libro llamado La moneda de Carver. Además da clases de escritura creativa en el taller de Clara Obrigado y en la Escuela de Escritores. Nada menos. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Nada, Tenemos a la gracias a vosotros. protagonista, María Jesús Mena, que es titulada en Trabajo Social y Ciencias del Trabajo por la Universidad Complutense. Es experta en mediación de resolución de conflictos, madre mía. Y su experiencia profesional hace que se vea reflejada en lo que escribe. Ha publicado con los libros, dos libros, uno es Poemas Ciegos, un poemario, y ahora publica Relatos monocromáticos, que es el libro que vamos a presentar hoy. Evidentemente, bueno, también ha participado en alguna antología y lo que comentaba, su trabajo y su profesión hace que se note bastante en lo que escribe. Bienvenidos a todos, soy Tony Alcolea, editor de Ole Libros, y gracias por estar aquí con nosotros. Paso la palabra a Javier y bueno, espero. Bueno, antes de nada, deciros que tenemos bajo, tenéis un botoncito que pone preguntas y respuestas, con lo cual cualquier pregunta que queráis hacer, la podéis hacer, hacéis ahí y yo os la transmitiré a María Jesús o Javier. Y por supuesto, el libro lo tenéis a la venta en la página web de olelibros.com. Muy bien, pues nada, bienvenidos a los dos. Cuando quieras, Hola, Javier. buenas tardes y muchas gracias. Bueno, para mí me hace muy feliz estar hoy aquí con María Jesús, porque estamos en el taller de Clara Obligado, como comentaba Tony, doy clase aquí de escritura creativa, trabajamos los textos y bueno, hace ya un par de veranos, ¿no? Ella pasó por aquí, con lo cual siempre es una felicidad, ¿no? Que alguien que ha estado en estas aulas y ha trabajado sus relatos con nosotros, pues luego acaben publicados, ¿no? Además, una edición, os felicito por la edición tan estupenda que habéis hecho del libro de María Jesús, ¿no? Que a quien, por otro lado, me une una amistad, ¿no? Es un día viernes, prenavideño, con bastante frío, y hemos venido aquí, intentando guardar cierta distancia en seguridad, os lo digo por si hay alguien que piensa lo contrario. Y bueno, espero que sea una tarde agradable y para mí va a ser un placer conversar con María Jesús. Lo que voy a hacer, para que tampoco, yo creo que es ella la que tiene que tener sobre todo la palabra este día, que es tan importante, porque es su primer libro de cuentos, ¿no? Y eso yo creo que, aunque ya tiene experiencia con el otro de poemas, pero siempre es un paso adelante, creo yo. Y voy a hacer una muy breve introducción y luego la idea es que conversemos y hablemos del libro, que me parece estupendo y que lo podáis ir comprando en la página web de la editorial, que también es importante eso, ¿no? Antes ha presentado Tony a María Jesús, trabajadora social, experta en mediación ¿no? de conflictos, y yo creo que toda esa profesión se nota de alguna forma en algunos de los relatos, no en todos, pero en algunas sí, ¿no? Evidentemente es una persona, yo creo, con una cierta preocupación social y eso a mí me parece también bastante loable. Una preocupación que se traslada a la narrativa y a las historias no de una manera evidente, sino como dentro de un contexto, ¿no? O sea, no nos suelta ningún sermón, pero sin embargo ese contexto está presente en algunos de los relatos. Por ejemplo, en el primero, ¿no? El de Sarajevo, ¿no? Que es bastante obvio, ¿no? Pero en otros también, ¿no? Y eso a mí particularmente me gusta. Cuando me pasó el libro, bueno, yo sabía que lo iba a publicar y la pandemia, como a muchos nos ha ralentizado, condicionado, ha condicionado un poco la presentación de libros y la promoción y todo eso, pero bueno, viéndolo desde el lado positivo, pues ahora nos está viendo gente que posiblemente no viva en Madrid, con lo cual siempre es un placer, ¿no? Poder llegar a otras personas que no sean los que viven aquí en la ciudad, ¿no? Y decía que lo primero que me llamó la atención cuando ella me comentó que iba a publicar un libro y el título, y cuando ya lo recibí, fue el título precisamente, ¿no? Relatos monocromáticos, ¿no? Enseguida uno se va a la RAE y dice, a ver, monocromático, ¿no? Aunque sepa qué significa, o a la Wikipedia, ¿no? De un solo tono, de un solo color, ¿no? Entonces, me pareció que era muy significativo. Luego lo abrí y empecé a ver un poco las partes en las que se divide, ¿no?
y pues, lo tengo por aquí, bueno, ahí como no me lo sé de memoria, pero tiene así encuadre, blanco, digital o analógico, escala cromática, gradaciones, negro, fotogramas y fundido en negro. Son las secciones en las que ha dividido este libro, en el que hay veintitantos cuentos, ¿no? Si no sé el número exacto, pero bueno, es un buen puñado de relatos los que ha reunido María Jesús aquí, ¿no? Entonces, esta distribución ya me dio la pista de qué es lo que trataba, desde mi punto de vista como lector, ¿no? Lo que trataba María Jesús, ¿no? Yo creo que el libro tiene una vinculación muy grande, y es mi lectura, que no sé si me equivoco o no, pero ella nos contará luego, quizás, tiene una vinculación muy grande con la fotografía y con el arte en general, ¿no? La fotografía, además, sabemos que hubo una especie de quiebro cuando se pasó de lo analógico a lo digital, y todo eso, a nivel cultural, también supone un paso muy importante, ¿no? Es como de la máquina de escribir, algo parecido al ordenador, pero creo que de una manera un poco más potente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno sacaba fotos en el mundo analógico, esa foto tenía un valor muy concreto, no se podía repetir ilimitadamente, mientras que ahora con la fotografía digital sí se puede. Yo creo que toda esta idea recorre, ¿no?, este diálogo con el arte, que a mí me ha parecido muy interesante de tu libro, de la fotografía más en concreto, pues recorre gran parte de lo En ese sentido, pues yo me planteo un poco qué es lo que hace María Jesús cuando escribe, y me la imagino como la actitud que tiene un fotógrafo. Un fotógrafo, y la fotografía tiene mucho que ver con los cuentos y con el relato corto, lo que hace es captar un momento en la vida de una persona, si hablamos de retratos, ¿no?, o de paisajes. Y yo creo que eso es un poco lo que trata de hacer María Jesús, ¿no? En lugar de llevar una cámara al hombro, bueno, o en el móvil, como ahora es todo mucho más fácil en ese sentido, pues ella lleva su imaginación y tal vez un papel, o simplemente apunta historias de la memoria. Y de esa manera nos ha traído un montón de historias que tienen un hilo conductor y que nos hablan de la vida, ¿no? O sea, nos traen una porción de la vida de un personaje. Una porción en la que yo creo que lo interesante es que cualquiera de nosotros nos podemos sentir identificados, ¿no? Y eso a mí me ha parecido muy bonito. Observo también que muchos de estos relatos están protagonizados por mujeres, no todos, pero una buena parte de ellos. Con eso no quiero decir nada bueno o malo, ¿no? El otro día yo hablaba de Alice Munro en otro curso por otro lado, y le preguntaban en una entrevista que por qué siempre sus protagonistas eran mujeres, y no hay ninguna razón, ni es bueno ni malo, es porque ella, supongo, luego nos contará, pues es una mujer y tiene esa visión de su condición, ¿no? Y no le aporta ni algo bueno ni algo malo, ¿no? Pero quiero decir que sí que es verdad que muchas de los protagonistas son mujeres, y muchas de todas las historias también transitan en torno al amor. El amor que a veces es el amor de pareja, y también el amor filial. El amor con todo su claroscuro, ¿no? El amor pleno, también el engaño, también la infidelidad, también los celos. O sea, hay una serie, también los reencuentros. Como decía, es un libro donde, volviendo al símil de la fotografía, ella es como si se hubiera metido en cierta forma en la alcoba o en el corazón de algunas de estas mujeres y hubiera sacado un retrato de lo que siente, ¿no? O sea, con una especie de radiografía. Y eso me ha gustado mucho. Está escrito con una prosa que enseguida te envuelve, y que me parece que tiene, bueno, pues que se ven ecos del libro anterior de poemas, en cierta forma, porque yo creo que tienen bastante en común a veces en cuanto a temas e imágenes. Y bueno, no me quiero extender demasiado porque quiero que ahora que ella nos cuente más detalles de algunas cosas, ¿no? Simplemente, uno de los cuentos que a mí me han gustado en cualquier libro, aunque te guste el conjunto, siempre hay preferidos, es el final, ¿no? Pero antes de llegar a ese final, en el comienzo, la propia María Jesús hace como una especie de, no digas de explicación de lo que intenta con el libro, porque no es eso, pero sí tiene una idea que se llama, o sea, un texto que se llama A propósito de la escritura, y dice: un día me dio por ser Forrest Gump, pero en lugar de correr me puse a escribir, ¿no? A mí esa frase que tú tienes en este texto que abre el libro me hizo recordar esa frase tan conocida de Pascal, ¿no?, de sus pensamientos, ¿no?, que decía que la infelicidad del hombre reside en que no es capaz de estarse quieto en una habitación, ¿no? Y entonces pensé la paradoja de que cuando tú dices, es verdad, que en lugar de correr, como haría ese hombre de Pascal, por decirlo así, ¿no?, salir de su habitación, te quedas a escribir, ¿no? Yo creo que la literatura es todo lo contrario del correr. La literatura es serenidad, es pausar el tiempo, y yo creo que ella lo ha intentado hacer también y que lo ha conseguido además con estos cuentos, ¿no? Sentarse, ponerse a escribir en lugar de huir, ¿no? Bueno, sin más voy a dar paso a María Jesús, y luego pues vamos a tener una conversación.
Y estaría genial que después de las preguntas que yo le voy a hacer, pues si os apetece o tenéis alguna curiosidad, que seguro que sí, con todo lo que ella cuente, que va a ser muy interesante, pues que nos la trasladéis vía chat. Así que te doy el paso. Muy bien. No, si quieres saludar antes o, vale. o si quieres dentro de lleno las preguntas. No, bueno, simplemente buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Ole Libros, a Tony por acompañarme esta noche. Para mí, bueno, pues es muy importante porque, claro, es la presentación del libro, la presentación oficial, entonces, bueno, es como una tarde importante. Y a la editorial por el trabajo que ha hecho conjuntamente conmigo, porque me ha acompañado durante todo el proceso. Me acuerdo ahora mucho de Susana, que aunque no esté me acuerdo de ella, porque hemos trabajado mucho el libro. Y bueno, muchas gracias también al taller, a Clara Obligada por haberme cedido este espacio, estar aquí, que me trae muy buenos recuerdos además de este lugar. Y bueno, y a Javier, por supuesto, por estar también acompañándome esta tarde, por las cosas bonitas que ha dicho del libro y por la lectura tan amable que ha hecho, la verdad. Bueno, gracias a ti, para mí es un honor estar aquí conversando contigo, ¿no? Bueno, pues si quieres vamos un poco al lío, ¿no? Ahí, sí, vamos al lío. A ver qué nos cuentas de estos relatos monocromáticos. Una cosa que me llama la atención, esto es al margen del libro, pero tiene que ver, ya hemos contado que tú eres trabajadora social, que te dedicas a eso profesionalmente desde hace mucho tiempo, y por alguna conversación que yo he tenido contigo, tú siempre dices que has llegado a esto, que te sientes como un poco intrusa en la escritura. Sí. Bueno, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, intrusa, como que, bueno, si yo no quería, pero aquí estoy, pero ¿no? de repente... Pero el asunto es que tú no querías y ya tienes 2 libros. Ya, es que esto pues es... Cuéntanos un poco... Es que yo, o sea, a ver, la escritura es un poco lo que, bueno, cuando comentabas el tema de Forrest Gump, ¿no? En lugar de correr me puse a escribir, o sea, yo el primer relato que cuento, que es el de Sarajevo, para mí la estancia en Sarajevo fue un antes y un después. O sea, para mí la escritura era algo que yo hacía, no sé, me sentaba un poco pues en plan terapéutico a contar y tal, pero sobre todo hacía mucha escritura técnica. ¿Qué pasa? Que empecé a contar todos esos informes técnicos que yo hacía, en realidad empecé a narrarlos de otra manera. Pero nunca me imaginé que esto lo iba a leer alguien más que no fuera yo. Claro. Pero claro, porque yo lo escribía para mí igual que la poesía, ¿no? Y era una forma pues de soltar todas estas cosas que yo tenía dentro. Pero es que no pensé, primero también porque, o sea, para mí escritores, o sea, un escritor es por pazas, no sé si me explico. Entonces, o yo qué sé, entonces claro, yo me veía muy, muy pequeña, ¿no? Entonces decía, ¿pero quién soy yo para publicar un libro? ¿O quién soy yo? Entonces, claro, ha sido todo rápido y la verdad que tampoco he tenido tiempo a pensar y casi mejor, ¿eh? Porque si a lo mejor no hubiera pensado no lo habría hecho nunca, no me atrevo, ¿no? Con esto, ¿no? Claro, pero bueno, ahí está. O sea, tú necesitas que te den el premio Nobel para que ya finalmente diga, ya soy escritora. Yo, o premio Nobel o no escribo. Claro, sí, no. Bueno, luego me interesa mucho cómo ha sido el proceso de escritura de estos cuentos, ¿no? Ha mencionado a Sarajevo, que además abre el libro, pero ¿fue el primero que has escrito de todos? Sí, este es que fue, bueno, además, bueno, de hecho no está escrito como luego sale en este libro, ¿no? Pero, o sea, yo fui de viaje a Sarajevo, estuve un tiempo allí, visité la biblioteca, me colé en la biblioteca, no estaba abierta al público. Entonces me colé. Además es que no estaba, o sea, tú cuando llegas a Sarajevo, la guerra había terminado hacía unos años, pero aquello estaba todavía muy mal, ¿no? Entonces se supone que tú no podías entrar en edificios que estuvieran ruinosos y tal, porque eran peligrosos, o sea, porque había todavía minas y tal. Entonces, pues no, yo entro allí en esta biblioteca y, bueno, pues yo creo que todo ahí se produce ese cambio, ¿no? Ese cambio. Luego me cuentan toda la historia, cómo se queman los libros, porque la biblioteca la mandaron quemar. O sea, con toda premeditación y alevosía, porque ya no era solo la eliminación de tal, sino que era como la eliminación de las raíces, incluso a nivel literario. Pero a mí lo que me sorprendió de todo esto es que la gente, mientras la estaban quemando, o sea, hubo un grupo de gente que se jugó la vida para ir por la parte de atrás y sacar los libros de la biblioteca. O sea, aun a riesgo que había francotiradores y tal, o sea, que no me determinado podían pegar un tiro, ¿no? Entonces me pareció, o sea, ese respeto a la cultura me pareció un acto casi
místico, yo qué sé. Entonces ahí fue cuando yo creo que ya me animé, pero eso sí que marcó muchísimo el resto de los cuentos. Además es un cuento es uno de los que más me gusta a mí del libro, y es un cuento muy simbólico también, ¿no? Por todo lo que estás contando que significa la quema de la biblioteca de Sarajevo, ¿no? Y ¿no? De la literatura, el arte, ¿no? Que se convierte en cenizas, ¿no? Ahí también, no estoy haciendo spoiler ni nada, pero hay un reencuentro. Los reencuentros son bastante habituales en algunas de tus historias, ¿no? ¿Por qué esa obsesión, o por qué esa fijación, o por qué piensas de los reencuentros? A ver. No, porque yo creo que, ¿sabes qué pasa? O a lo mejor es porque yo creo que es que son inevitables a lo largo de la vida. O sea, creo, no lo sé, a lo mejor algunos son buscados y otros pues surgen. Otros surgen, ¿no? En este caso, en cierta manera, yo creo que hay en ella, bueno, yo creo, no estoy segura, que hay en ella una intención. Ya. Hay una intencionalidad de provocar ese reencuentro, ¿no? Entonces, yo creo que por eso también hay que intentar que toda relación acabe lo mejor posible. Porque te vuelvas a reencontrar, ¿no? Claro. Y en ese sentido, que ya digo que no estoy desvelando nada, pero también un elemento importante de bastantes de estos cuentos es el azar, ¿no? Sí. Me parece que el azar está muy presente en todos, ¿no? Y quería preguntarte qué importancia tiene para ti el azar, ¿no? Porque sí que es bastante llamativo, ¿no? Es que realmente, o sea, yo sí, a lo mejor seré muy, no sé, pero yo creo que tendemos a sistematizar demasiado nuestra vida, ¿no? Tú desde pequeño dices, voy a estudiar esto, voy a hacer esto, voy a hacer tal, pero hay tantos factores que influyen. Bueno, yo que además trabajo en temas sociales, te das cuenta, ¿no? De que un día puedes estar aquí, mañana puedes estar acá, porque te pueden pasar tantas cosas y muchas veces esas son frutos del azar, que en realidad no está al azar, sino simplemente que nosotros hay miles de cosas que desconocemos. Pero es cierto que en este momento, tú y yo estamos aquí hablando, y a lo mejor en la casa de enfrente está pasando algo terrible y que luego nos afecta, claro, y tal, pero eso es algo que nosotros no podemos controlar, ¿no? No podemos controlar. Eso que dices me recuerda al último cuento, que también me gustó mucho, ¿no? El de Fundido en Negro, que dice, y aunque me parezca que ese giro final no es convincente, dice la narradora, que es una especie de alter ego tuyo, ¿no? Sí. En cierta forma, no me importa. Y ya la vida es también eso, a pesar de que nadie se la cree algunas veces. Es decir, en alguna de tus historias sí que hay parte de estos giros, no digo sorprendentes, pero sí giros un poco inesperados. Y en ese cuento que me ha gustado mucho del final y el principio, que cierra muy bien el libro además, porque supone una especie de poética tuya, ¿no? De tu forma de ver el cuento y la literatura, hablas de que la vida en el fondo es inesperada, ¿no? Y a veces no nos lo creemos, que puede llegar a ser tan inesperada. Y incluso a veces dices, bueno, pues esta historia no me la creo, pero tú es como que te has empeñado en decir, no, o sea, esto es posible porque realmente la vida es eso, ¿no? Sí, es que yo creo que es así, o sea, de hecho, o sea, quizá eso también me lo ha dado un poco pues el trabajar en estas cosas, ¿no? El llevar tanto tiempo trabajando. O sea, es que de verdad nada es predecible y hay cosas, la realidad supera la ficción muchas veces. Además, de una manera absolutamente brutal. Y de hecho hay algún otro relato que también reflejo, pues el relato de la chica que está hablando con el indigente, cómo ha llegado ese hombre ahí, ¿no? Claro. O sea, y hay un montón de cosas que realmente es que no las podemos predecir, por más que nosotros queramos, ¿no? Y la vida muchas veces nos supera. Claro. Y en esa tesitura hay veces que esa superación es positiva y esa superación no lo es tanto, ¿no? Entonces te supera para mal. Entonces tienes que intentar, bueno, pues desarrollar una serie de herramientas para salir adelante, ¿no? Claro. Cuando estabas hablando ahora me acuerdo de esta famosa frase de Woody Allen, ¿no? Que cuando dice no me recuerdo en qué película, que dice, la vida no imita el arte, sino la mala televisión. Pues no sé si es Hannah y sus hermanas, la verdad que no recuerdo. ¿Tú a qué crees que imita la vida? Porque estás hablando de eso, de realidad y ficción, ¿no? ¿De dónde salen tus historias? Supongo que tu trabajo tiene mucho que... Seguro. Es un semillero de historias, ¿no? Sí, es que es inevitable. Es que toda, o sea, no, es un poco lo que has comentado al principio, no es todo, o sea, no es todo, porque bueno, hay un poco también de temas relacionados con la literatura, o sea, no es todo relacionado con lo social. Por ejemplo, la parte que comentabas de que aparecen las 3 historias, analógico y digital, pues eso, por ejemplo, no sería tan social, sino que sería más a nivel literario, quizá. Pero sí que todo está relacionado un poco eso con o sea, mi bagaje a lo largo del... Es que además también lo he desarrollado en muchos ámbitos distintos. O
sea, he estado trabajando en tantas cosas y he visto tantas cosas que casi todos tienen alguna relación con eso. Claro. De alguna manera. Lo que pasa es que sí que intento que sea, que no sé si lo consigo, ojalá, no lo sé, que esos relatos sean amenos. O sea, incluso aunque esté contando una cosa tremendamente terrible, ¿no? Porque los primeros relatos en realidad hablo de la guerra. Sí, o sea, no es una cosa... Pero bueno, el amor lo compensa un poco. Eso, ¿no? Es. O sea, intento, bueno, de aquí a sacar de algo que, o sea, lo más horrible que puede... De hecho, los 4 relatos iniciales son 4 guerras, en cierta manera. O sea, lo que pasa que, bueno, están un poco trastocadas, ¿no? Los primeros sí que son una guerra como tal, el segundo es, pues también es un acto de violencia. En el fondo te toca. O sea, que tú vas por la vida tranquilamente y de repente te ves metido ahí en un fregado y dices, yo no he hecho nada, que de repente me encuentro yo aquí, ¿qué culpa tengo yo, no? Y el segundo relato es una guerra interior, o sea, una guerra dentro de lo que es la familia, ¿no? Que está afectando a los niños y que ellos también en el fondo son como víctimas. Víctimas de esa guerra entre los padres, claro. Entonces, bueno, pues es un poco esa la historia. No sé si te he contestado. Sí, sí. Yo soy muy de irme por los cerros de Úbeda. Pero está... Mira, eso además se nota también, mira, eso que dices de irte por los cerros de Úbeda, se nota en los relatos y para bien, ¿no? Que hay a veces como digresiones, pero luego acabas llegando a un sitio que por un lado es inesperado y por otro lado sorprendente. Y eso me gusta, ¿no? Porque quizá la vida también es un poco así, ¿no? No te lleva por un carril, sino que uno va como formeándolo, ¿no? Sí, pero en algunos se nota mucho, además eso que tiendo a divagar, de todas maneras lo hago en general, claro. O sea, lo hago en general, o sea, me pongo a hilar cosas, a relacionarlas y tal, y la verdad que es una cosa sorprendente, porque cuando te pones a escribir es una pena, porque de los relatos yo creo que queda la mitad, ¿no?, de lo que en realidad he escrito. Bueno, pero eso es bueno, ¿no? Ya. Pero que me resulta gracioso, porque digo, si se transcribieran tal cual, bueno, sería mucho más, claro. A mí una cosa que me interesa mucho de los libros de cuentos, ¿no? Es el orden, cómo, bueno, uno tiene, o sea, cómo ha surgido el libro, que es un poco también al hilo de lo que te preguntaba al principio. Empezaste con este Sarajevo, eso te dio como la punta para seguir escribiendo, pero ¿cuándo llegó el momento de decir, bueno, aquí tengo un libro y luego cómo lo ordenas, ¿no? Porque a mí eso me parece un reto importante. Es como, no digo que sea como reescribir otra vez el libro, pero claro, ¿cuál pones el primero? ¿Cuál pones el final? ¿En medio? ¿No? A veces se pone el primero el mejor como para llamar la atención del lector, otras veces porque es más significativo, pero claro, si luego los de en medio no son buenos. O sea, claro, y encima tú tienes muchos cuentos, o sea, que has reunido más de una veintena. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues es que fíjate, o sea, en realidad me puse a ver de los relatos que yo veía más o menos que tenían, porque de todo el tiempo que llevaba escribiendo, claro, tenía una cantidad de relatos, y entonces más o menos me puse a ver los relatos que podían o que yo entendía que se podían leer, ¿no? Que también ya me costó hacer una criba ahí tremenda. Y entonces se los pasé a unos amigos, los estuvieron leyendo y me dijeron, mira, pues este me gusta, este no me gusta, este tal, este cual. Y entonces, en función de esa criba inicial, pues nada, los uní. Y entonces, sin darme yo cuenta o sin ser especialmente consciente, o sea, percibí que los había puesto como una especie de escala. O sea, que los primeros eran como más luminosos y tal. O sea, cuando digo más luminosos me refiero a que eran más positivos, ¿no? Entonces, maravilloso, a pesar de que el entorno es un verdadero desastre. Siempre... Sí, o sea, es el exterior. El interior es muy positivo, el amor, todo. El amor siempre triunfa y es muy bonito, ¿no? O por lo menos he intentado darle ese enfoque. Y me di cuenta que de hecho, según iba avanzando, además en esa escala, los del final eran como relatos mucho más subjetivos, mucho más ambiguos, mucho más interiores, o sea, hay mucho diálogo interior, mucho tan... Y entonces, pues esa fue un poco la colocación. Una vez que ya los tengo colocados, además me doy cuenta de lo de las fotos. O sea, realmente no había... Que más o menos, porque sí que es cierto que yo había tomado una imagen a la hora de desarrollarlo, ¿no? La imagen está, no se ve, no está explícita. O sea, aquí está la foto, ¿no? Sino que, bueno, la tienes que ir buscando, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Entonces me pareció como muy llamativo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí dije, pues ya, o sea, le di la blanco-negro y empecé a añadir matices. Luego sí es cierto que yo añadí un relato. Y también es cierto, o sea, añadí una sección, que es la de analógico digital, la añadí después. Y porque en toda la criba esta hubo un relato que todo el mundo me dijo que tenía que meter. Y entonces me llamó muchísimo la atención, porque además ni siquiera eran
de mis relatos preferidos. Y me sorprendió muchísimo. Y dije, bueno, y ese es el que da nombre a Analógico y Digital. Y es el relato analógico, el que yo considero más analógico, el del señor Feroz y tal. O sea, me parece muy llamativo, porque es está narrado como en plan antiguo, ¿no? Sí. Y está hecho así a posta, quiero decir, pero me llamó la atención porque la gente lo leyó y le gustó, ¿no? Entonces, dije, bueno, a lo mejor es que esto no... Si me permitís una pregunta de Nuria Gulina, me está preguntando que cuál es el relato que más te ha removido, ya no el orden, sino cuál es el que más te ha impactado. El de las flores de Alicia, el de las flores de Alicia. Porque además es que, bueno, también lo voy a contar ya, el tema es que incluso algunos de los relatos tienen nombre y apellidos reales. Y Alicia existe, de verdad. Lo que pasa que, bueno, no se llama Alicia. Alexis Flores te hace esa pregunta también. ¿Hay algo que pueda asemejarse? ¿Hay verdad en la misma ficción? ¿Hay algo que se pueda asemejar a esta frase con tus escritos, como decía Bonetti? Pues hay muchísimo de verdad. Hay muchísimo de verdad, mucho más de lo que creemos. Muchísimo, muchísimo. O sea, el relato, Alicia existió y esa historia me llamó muchísimo la atención porque era todo un barrio, ¿no? Todo un barrio la tenía como, no sé, como era como un emblema para el barrio. O sea, de repente la niña se convirtió en el emblema del barrio y el barrio empezó a funcionar en torno a ella. Y me pareció tan llamativo, o sea, porque yo cuando la conocí ella estaba muy, muy enferma. Estaba muy enferma, ¿no? Y yo digo que le doy un fin, o sea, en ese cuento le doy un final bonito, porque era el que iba a tener, ¿no? Pero la verdad que a mí me llamó muchísimo la atención, Y luego hay otros que igual, o sea, que es que son relatos. Hay un relato que yo cuento que no es una historia que yo he vivido, pero sí leí dos relatos, leí un artículo en el periódico de ellos y los personajes los he basado en dos personas para las que yo también estuve trabajando, que fueron usuarios del centro. O sea, hago un poco una mezcolanza, pero de verdad, o sea, yo creo que la ficción y la realidad es que van muy, muy ligadas, muy ligadas. O sea, la ficción yo sobre todo la utilizo de cara a hacer que el relato sea interesante, o intento, que no sé si lo consigo, hacer que el relato sea interesante. Porque claro, si lo cuento tal cual, ¿no? Parece que sí. Ernesto Calabuch dice que os parecéis los dos autores porque os asomáis brevemente a las existencias cotidianas, pero mostráis solamente una parte y dejáis lo demás apuntado u oculto. Y menciona a Javier tu relato Habitación de Hotel. Bueno, ahí le mando un gran abrazo a Ernesto, bueno, que es un gran amigo. Y, un abrazo, Ernesto. Y bueno, y su último libro, La playa del tiempo, también maravilloso. Sí, él es, bueno, de María Jesús también, pero bueno, de lo que yo he ido haciendo hasta ahora, ha sido siempre un gran lector, así que todo lo que diga me parece bien. Pues quería comentarte también otra cosa, María Jesús, que me ha llamado la atención de tu libro, y es que me parece que no es previsible en cuanto a es decir, hay un hilo conductor en los temas, ¿no? Pero creo que has tenido un intento también, ¿no? De intentar explorar distintas formas de contar, ¿no? Por ejemplo, antes mencionabas el cuento de Caperucita, bueno, que está basado en el cuento de Caperucita, que es una reescritura, ¿no? Y luego hay otros, ¿no? Donde, por ejemplo, son más cinematográficos y alternan puntos de vista diferentes, ¿no? ¿Eso supongo que ha sido aposta o...? Eso está hecho aposta. Eso está hecho aposta. De hecho, analógico y digital, bueno, he intentado, no sé si ha salido yo, o sea, sí es cierto que, por ejemplo, a mí la escritura me encanta. O sea, yo lo reconozco y me encanta experimentar y yo me lo paso pipa. Luego ya lo peor viene cuando tienes que corregir, pero a la hora de escribir es divertidísimo. Entonces, analógico y digital, o sea, por ejemplo, es un experimento, lo que es todo el formato. O sea, analógico sería el cuento del final, de hecho está contado como si fuera un cuento antiguo, con muchas más descripciones, parece una leyenda, parece tal, un cuento infantil. Y el primero es como si fuera, pues bueno, un reflejo un poco de la vida que llevamos ahora, ¿no? Que no hay descripción ninguna, es todo como muy fotográfico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, llego al restaurante, me voy y tal. O sea, es como carente de sentimientos o de emociones, o sea, mucho más simbólico. Y entre medio he metido uno que pretende ser algo parecido. Sería el reflejo, a lo mejor ella sería el reflejo de una mujer
pues de finales, principio de este siglo, ¿no? Que le han dicho que se tiene que empoderar y está muy empoderada y de repente se da cuenta que ha estado tan empoderada que a dónde iba, ¿no? y él es un poco, él empieza siendo más analógico y ella más digital y sin embargo van cambiando, ¿no? Y eso hace que llegue un momento que cuando se encuentran, bueno, pues tienen que ajustarse a él. Y un poco son todos así, Sí. Hay algún experimento, el que tú cuentas del final es un experimento, que no estaba segura si va a salir del todo bien. A mí me ha gustado mucho, sí, porque además cierra muy bien el libro, como qué es lo que piensas tú de la escritura y del manejo de los personajes, ¿no? Pero esto que estás comentando, que yo, vamos, que lo decía en la introducción, analógico y digital, es que es como una especie de barrera, por llamarlo así, o de gozne, donde se pasa de una edad a otra del tiempo, ¿no? Y, de hecho, hay una crítica, desde mi punto de vista, en algunos de los relatos a la sociedad actual, ¿no? Diríamos digital. Y, de hecho, tienes un cuento que se llama Las prisas, ¿no? Sí, La prisa. La prisa, ¿no? O sea, donde, bueno, pues evidentemente es como que el mundo en este en el que vivimos nos aboca a no vivir del todo, ¿no? A pensar que mientras que en el mundo analógico, cada disparo fotográfico era único, digámoslo así, porque uno tenía un carrete y no lo podía, no tenía tanto dinero como para cambiar de carrete todo el rato. En el mundo digital eso no ocurre y hay disparos sucesivos, pero entonces se pierde el valor de los instantes, ¿no? Es como que corremos mucho y hemos perdido ese valor del presente, ¿no? No sé, pensaba yo al leerlo. No sé qué piensas. Es que es así. Entonces, por eso, o sea, a mí me gusta mucho La prisa. La prisa lo escribí después, o sea, La prisa lo escribí durante la pandemia. Y me gusta mucho porque en el fondo nos mete un poco a toda la sociedad en la que, yo no sé si lo he conseguido, pero a la sociedad en la que estamos ahora, cómo vivimos, ¿no? Estamos en el fondo, nos veo un poquito atrapados. Y el problema es que incluso nos cuesta tomar decisiones. Nos cuesta tomar decisiones porque en el fondo también vivimos una zona de confort y no me gusta mucho usarlo de zona de confort, pero bueno, vivimos ahí en nuestra zona de confort y nos cuesta mucho salirnos de ese tal. Porque si te sales, quedas como fuera. Es como lo de tienes que estar en las redes, tienes que estar... Llega un momento que tienes tantas cosas que estás como muy encorsetado, ¿no? Antes todo era mucho más libre. O sea, tú te ibas al campo, te perdías y ahí te quedabas, ¿no? Claro. Ahora estás horas, tienes una serie de responsabilidades, vives muy rápido, lo que hace que no puedas disfrutar de lo que tienes. Y aparte, encima, ese deseo constante de tener algo mejor, ¿no? Entonces, tampoco te hace disfrutar lo que tienes en ese momento porque estás pensando que ya he llegado hasta aquí, bueno, pues ahí tengo que seguir y subir más, ¿no? Entonces, claro, eso a la larga... Claro. Luego cuéntame, porque me llama la atención que te lo señalaba también al principio, pero me gustaría que lo desarrollaras tú ahora un poco más, ¿no? Yo creo que el amor y las parejas están muy presentes en muchos relatos, ¿no? El amor y el desamor, ambas al lado del amor, ¿no? Bueno, el amor como parte fundamental de la vida, pero también al mismo tiempo como algo que en un momento dado puede llevar a la decepción a determinadas personas. En la mayoría de los casos, además, son mujeres que, bueno, pues que han sido abandonadas, a veces mujeres que ellas mismas cometen una infidelidad o engañan a su pareja, mujeres que van buscando ese amor ideal. Cuéntame, ¿por qué este tema tuyo que recorre un poco varios, claro, es que fíjate, por ejemplo, el primer relato, o sea, el primer relato que para mí es el de la historia de Sarajevo y tal, es un amor distinto, es un amor que te permite crecer, ¿no? Pero el resto de los relatos yo creo que están un poco, o sea, ligo ese amor a la prisa. A la prisa. Ligo ese amor a la prisa. Entonces, el vivir así no siempre te hace que esas relaciones sean positivas. A veces es todo lo contrario. Claro. Entonces, y luego, por otra parte, también el poco desarrollo emocional que tenemos, ¿no? Y cada vez menos. Entonces, claro, eso te hace tener luego muy pocos registros a la hora de elegir o de tener una relación. Claro. O sea, profundizas cada vez menos, o sea, cada vez profundizamos menos en nuestras emociones y entonces, claro, eso hace que al final tengamos unas relaciones tremendamente superficiales, ¿no? Y esas relaciones nos hagan infelices también, porque claro, a ver. Toni, no sé si alguien más quiere preguntar y si no, sigo yo preguntando. Sí, tenemos varias preguntas. Pues si quieres hacemos voy paso a un par de ellas y luego ya sigo yo.
Un momentito. Me está preguntando Alexis Flores, ¿cómo ves tu futuro de escritora? Él comenta que el sueño de cualquier escritor es conseguir pues, el reconocimiento, ¿no? Incluso el premio Nobel. ¿Tú cómo te ves en un futuro? ¿Cuáles son tus conceptos, tus juegos? No te he entendido lo del final, Tony, perdona. O sea, lo del premio Nobel sí, pero luego... Vale, literalmente dice, ¿cómo ves tu futuro de escritora? Conceptos, tus juegos, tus cambios, tu espacio referente a lo literario. Pues mi futuro como escritora, pues la verdad que en este momento no lo sé. No tengo ni idea. Bueno, yo sigo escribiendo porque escribir es una cosa que, bueno, que se hace, ¿no? Y no me preocupa demasiado el futuro. O sea, no me preocupa. O sea, yo escribo y si se publica, pues estupendo, y si no, pues seguiré haciéndolo, ¿no? De momento estoy contenta. Y espero que siga todo así. Si todo sigue así, vamos, yo feliz. Disfrutando mucho de la escritura, que es lo que hay que hacer. Eso es. Raquel pregunta, dice, comentas que el libro empieza con relatos como luminosos y termina en negro. ¿Eso quiere decir que quizá es mejor, si como a mí te gustan los finales con buen sabor de boca, que hay que empezarlo de fin a principio? Pues, claro, es que si yo también bueno, es verdad que los coloqué así, pero es verdad que, claro, si yo hubiera empezado por negro, pues también hubiera sido un poco, ¿no? Que nadie sigue, ¿no? Yo no quería saber nada, ¿no? Entonces, de todas maneras, aunque los relatos, o yo los veo así, aunque los relatos tocan temas complejos, porque sobre todo los del final tocan temas muy, muy complejos, ¿eh? Hablo de la vida y de la muerte, ¿eh? Aviso. Pero yo creo que tampoco, o he procurado no hacerlo de una manera especialmente negativa. Yo he intentado que fueran al menos incluso aquellos que son más dramáticos, ¿no? Pues de alguna manera. No sé si lo he conseguido. Pero los relatos se pueden leer, puedes leer una parte, luego otra. Puedes hacer, la verdad que con el libro puedes hacer lo que cada uno quiera, o sea, porque los relatos son independientes. Y de hecho es que está hecho para eso. Una pregunta más. Alexis Flores pregunta, ¿quiénes son tus autores importantes y los de cabecera de cama? Uy, el otro día me hicieron esta pregunta, y es que a mí me cuesta muchísimo. Yo más, por ejemplo, me gustó mucho el libro de Javier Morales, le voy a decir que está aquí. Bueno, eso es porque le he invitado a un café antes de venir aquí. Y no, se llama La moneda de Carver. Ay, está ahí. Sí. Bueno. Luego me gustó también el libro de La playa del tiempo, de Ernesto Calabuch, me gustó mucho. Me gusta mucho Eloy Pizón, como escribe. El relato, aunque he leído la novela y también me gusta mucho. Y, por ejemplo, 3 libros que me han impactado de los últimos que he leído, o sea, bueno, que ya había leído hace tiempo, uno de ellos es Patria, que vamos, es que yo creo que es de obligado cumplimiento. Estoy de acuerdo, una grandísima novela. Es una barbaridad, es que yo creo que eso te matriculas en la universidad y te lo tenían que meter aunque fuera para estudiar economía, da igual. Luego, el de Yo voy a Fina, de Luis Landero, a mí me encanta, porque aborda el tema de la comunicación y lo hace fabulosamente bien. Aparte, el final es que no puede ser de otra manera. Y luego, La noche de las luminarias me gustó mucho. Lo he leído de la Guerra Civil, pero es un libro que me gusta porque aborda diferentes perspectivas, que es complicado cuando lees un libro de la Guerra Civil, normalmente o es de uno o es de otro, ¿no? Y este intenta pues darte una visión un poco general, y me parece además que lo escribe muy bien el autor, con muchísimo respeto. Y bueno, yo creo que habla más de la cultura que de otra cosa, y a mí es un libro que me parece muy honesto. Y bueno, El amante. Maravilla de novela. Alice Munro me emociona muchísimo. Es que no sabía cómo. Es que, la lista es interminable. Es que es muy difícil. El otro día me lo preguntaron igual. Y yo digo, ay, es que no sé qué decir. Pero bueno, si tengo que decir algo, Patria, y adelante. Una pregunta más, tampoco queremos alargar demasiado la conversación. Una pregunta y luego, si acaso alguien quiere también preguntar para cerrar la charla. A mí, yo tengo curiosidad cómo
ya nos has contado que todo surge un poco pues, de tu vida personal y profesional, pero luego, ¿cómo los elaboras? ¿Tienes ya un plan determinado? ¿Eres de eso que se llama una autora de mapa que ya va a saber dónde va? O como eso que decías del giro, ¿no? Tú empiezas y luego los personajes van girando por donde les da la gana. Claro, es que yo creo que es un poco así, fíjate. O sea, yo hay veces que tengo, o sea, de repente se me ocurre a lo mejor voy pasando por la calle, veo cualquier cosa y tal, y se me ocurre un final o un principio y me siento, ¿no? Y yo digo, venga, voy a escribir sobre esto porque me parece tremendamente interesante y esto lo tengo que contar. Entonces me pongo y luego me doy cuenta que la cosa va derivando a lo mejor en algo que no tenía nada que ver al principio. Y de hecho, incluso la parte del principio la quito. Acabo escribiendo una cosa completamente distinta, ¿no? Que es un poco lo que explico al final, ¿no? Bueno, pues yo tenía la idea de sentarme y escribir sobre esto, pero es que me estoy dando cuenta que es que no es tan fácil, ¿no? O sea, que me va derivando. Sí, es un poco una cosa curiosísima. Y luego cuando tengo depende del estado de ánimo, yo siempre le digo, entonces a veces escribo poesía, me pongo a escribir poemas, o me pongo a escribir otra cosa y de hecho el fotogramas, hay un poema que sale también de ahí. Hay un poema. Antes decías que seguías escribiendo, ¿en qué andas ahora? Bueno, lo que pasa es que no sé si todas estas cosas saldrán. Bueno, que lo que puedas contar. Claro, tengo terminado un poemario, que a ver si, bueno, pero lo que pasa es que ahora lo voy a dejar descansar un poquito, tiempo, ¿no? y luego tengo un libro infantil, un cuentito infantil que me gustaría, ese sí que tengo, ese también es una historia, es un cuento, es otro experimento, porque es un cuento que inicialmente es muy infantil, y he intentado, que no sé si me habrá salido, porque una cosa es lo que uno intenta, ¿no? Y luego lo que sale o lo que el lector interpreta, ¿no? Que muchas veces no tiene nada que ver. He intentado que el libro creciera, o sea, que se fuera haciendo mayor. Y entonces al final lo puede leer un niño o un adulto. Entonces, y es sobre, ese sí que es verdad, que es sobre una persona que yo conocí mientras trabajaba en un centro de acogida, que se llamaba Marcel y era una persona que no hablaba. Y no hablaba, pero porque había tenido una historia de vida muy, muy tremenda, ¿no? Entonces yo me entero de su historia de vida después y luego de que su mutismo era selectivo, ¿no? Entonces le dedico el cuento, sí, le dedico el cuento porque me parecía además que me gustaría contar su historia de alguna manera. Y luego, ¿qué más? Bueno, luego estoy haciendo una cosa que tú sabes. Sí, lo sé. Pero eso como lo llevo todavía muy, muy mal, no lo cuento. Pero bueno, es una narración que tiene mucho que ver con la literatura. No, y que suena muy interesante. Por lo que veo, no abordas todos los géneros, ¿no? O sea, no tienes así como en principio un rechazo de, bueno, como ya soy narradora o como soy poeta, ¿no? Sino totalmente, ¿no? Eso me parece interesante, ¿no? Claro, sí, la verdad que sí. Quizá porque no me siento nada... No sé ni narradora ni poeta. Claro, digo, no sé, intento hacer un poco todo, pero sobre todo intento divertirme con lo que hago, ¿no? Y porque yo creo que es fundamental, o sea, para no divertirme ya está el trabajo de lunes a viernes, ¿no? Te entiendo perfectamente. Entonces intento que la literatura sea... Por eso me gusta mucho experimentar y cambiar las perspectivas. ¿No? Eso se ve mucho también en el juego, ¿no? Como parte del placer, ¿no? Claro, eso es. A lo mejor es raro, pero es verdad, es que a mí me gusta. Y luego también, o sea, por ejemplo, leo ensayos, leo mucho, me gusta estudiar, o sea, claro, soy un poco rara, yo creo. Si os parece, podemos dar pie a alguna preguntilla más, pero muy pocas, y ya vamos terminando. Sí, un par de preguntas. Varias personas que os saludan, José Antonio Sánchez Camacho, por ejemplo, y luego tengo dos preguntas que creo que con esto podemos acabar, ¿vale? Olga te pregunta, espero no poder tener un compromiso, ¿cómo te ves en un futuro? ¿Trabajadora social o escritora? Y luego Ernesto Calabuch te dice, ¿para cuándo una saga negra basada en tus casos judiciales? ¿Agente Mena? ¡Ay, qué gracioso, Ernesto! ¡Ay, Ernesto, madre mía! Eso es que no lo he dicho. Estaba escribiendo también, bueno, antes de la pandemia, empecé a escribir una novela. También basada en un personaje al que yo respeto muchísimo. Pero perdona, luego yo no es escritora, o sea, se pasa el día escribiendo. No, pero yo creo que eso, claro, yo qué sé. Entonces, la dejé por el COVID, porque cuando llegó el COVID, o sea, me parece que el personaje se merece todo el respeto del mundo.
Bueno, parece que tenemos dificultades técnicas y se ha cortado la comunicación con la autora y acompañante, pero bueno, afortunadamente estábamos ya al final, ¿no? Entonces, casi podemos decir que hemos acabado la presentación, aunque haya sido de una manera abrupta. Muchísimas gracias a todos por haber venido a esta presentación y bueno, reiterar que tenéis el libro disponible en la página web de olelibros.com. Y muchísimas gracias otra vez por todo y disculparnos por este problema técnico que hemos tenido a última hora. Muchísimas gracias. Quería aprovechar este pequeño espacio para despedirme, porque ayer por problemas del directo y por problemas técnicos y demás, pues al final se cortó la comunicación. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos, agradeceros haber estado allí, agradecer vuestro apoyo. También agradecer la cantidad de mensajes que me mandasteis después de la presentación, que a mí me ha sorprendido, mensajes, fotos, bueno, de todo, la verdad que muchísimas gracias. También quería agradecer a todos aquellos que no, parece ser que hubo algún problema técnico, no pudieron conectarse, que luego me mandaron mensajes. Bueno, lo lamento, pero vamos a grabarlo, con lo cual, bueno, pues nos veremos. Y también a los que me mandasteis mensajes diciéndome que no podríais estar por una u otra causa. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos, de verdad. Y a los que tenéis ya el libro, porque lo estáis leyendo, me estáis mandando también mensajes y me está sorprendiendo mucho. Bueno, pues un abrazo grandísimo y contaros que para eso un poco también se hizo esta presentación, para que presentaros este libro y luego comentaros que de momento tengo ejemplares para que me facilitó la editorial para poder enviaros los firmados. Entonces, si queréis, tengo también ejemplares incluso de los poemas. O sea, podéis solicitar firmados los dos, uno o lo que queráis. Entonces, simplemente es, si lo hacéis a través de la página web de la tienda de Ole Libros, hay un apartado para notas, poned quiero el ejemplar firmado y ya la editorial se pone en contacto conmigo para ver cómo os lo podemos hacer llegar, ¿vale? Eso por un lado. Y luego por otro lado, por supuesto los podéis adquirir sin firmar en la página, en la tienda de Ole Libros y en alguna librería. Se pueden solicitar porque está abierta ya la distribución. Entonces se puede ir a la librería, solicitarlo. Y a mí que se me ocurran 3 librerías aquí en Madrid que lo tienen ya de alta es... Una es la Alberti, otra es el que está en la zona de Moncloa, Le Libros, que está en la zona de Chamartín, y la librería Miraguano, que está en la zona de O'Donnell. Estas son 3, hay algunas más, pero bueno, ahora la verdad que no las recuerdo, pero hay algunas más que ya lo tienen también dado de alta. Y bueno, pues desearos una buena lectura, un buen puente y nos seguiremos viendo en las redes. La próxima invitación que me han hecho ha sido a través de la biblioteca de San Javier, así que ahí estaremos. Bueno, un abrazo enorme. Bueno, buenas noches. Como a cualquier historia siempre le falta un final, pues un final provisional que ayer, el otro día no pudo ser. Y bueno, pues simplemente despedirme, darle las gracias a María Jesús, también a la editorial y recomendar su libro de nuevo, que es estupendo y que estoy seguro de que vais a disfrutar con él. Así que nada, pues un fuerte abrazo y gracias por estar ahí. Chao, hasta luego.